Ok, bienvenidos, bienvenidas, muy puntuales, me encanta, amo la puntualidad y amo realmente cuando la gente se conecta a estos espacios y saca de su tiempo para invertir en sí. Yo siempre he dicho que una de las inversiones que más retorno nos dan son las inversiones que nosotros decidimos hacer en nosotros mismos. Y cuando hablo de inversiones, tú sabes que no solamente se habla de inversiones económicas, se habla de inversiones de tiempo. Y has decidido, te programaste seguramente, es lo más seguro porque has entrado puntual y estamos aquí para iniciar. Realmente esto hace parte del preámbulo del diplomado, para infancia y adolescencia, ¿sí? Y de esa manera, bueno, podemos empezar a generar, a desarrollar y estaremos ahí. Dame un segundo por acá que me están validando algo. Eh, listo. Bueno, vamos aquí también a un segundo y poder que, bueno, mientras hacemos eso, por aquí, que no me da una opción. Ok, listo. Bueno, vamos entonces a arrancar, a iniciar, como siempre, amamos la puntualidad y bueno, sala llena. Ay, caramba. Listos. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches para todos. Realmente para mí es un gran placer acompañarlos, como siempre, en estas actividades. Bueno, realmente para mí es un gran privilegio hacer parte de Ser Productivo. Ya los que me conocen o los que me han visto o los que han trabajado conmigo, pues ya se han dado cuenta del proceso tan interesante y tan emocionante que tenemos del diplomado de Psicología Clínica en Infancia y Adolescencia. Hoy quiero traerles como un abrebocas, o quiero traerles como todo el prediplomado de todo lo que vamos a trabajar, de todo lo que vamos a hacer en el diplomado de infancia y adolescencia, lo que vamos a obtener, en lo que vamos a realizar frente a todas estas actividades y efectivamente enamorarlos de la psicología clínica infantil, ¿sí? Enamorarlos de la psicología clínica infantil. Entonces, quiero mostrarles a todas las personas que han venido trabajando con nosotros. Esto es una imagen pues muy emotiva para mí porque realmente ha sido muchísimas personas que han estado vinculadas en este proceso, de los cuales pues hemos estado en diferentes ciudades y efectivamente con todo el tema de las nuevas tecnologías podemos llegar a más y podemos llegar a trabajar desde la distancia y realmente pues Ser Productivo ha hecho un proceso maravilloso y de hecho pues me siento muy contenta de estar trabajando con esta institución. Entonces, esto es uno de nuestros chicos y estudiantes que han estado con nosotros, que se han graduado, que han estado en todo el proceso de, de, de aprendizaje dentro de todos los procedimientos. Así que, de verdad, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este proceso. Ya las personas que inician conmigo ya en este proceso, pues la idea es que nos vinculemos efectivamente en todas las actividades que vamos a tener. Como tal, mi nombre para los nuevos y las nuevas personas que estén aquí conectadas, mi nombre es Angie Karina Cuadros Cruz. Bueno, yo soy psicóloga, soy especialista en el área clínica y de la salud, soy especialista en familia, soy magíster en salud mental y psicopatología clínica, soy docente universitaria y actualmente pues laboro como coordinadora del programa de salud mental y violencia de la SISAU, que hace parte de la institución de salud de Bucaramanga, de los cuales pues realizo todas las actividades frente a la salud mental del área de Bucaramanga, más específicamente en el área de urgencias. Trabajo en todos los temas de prevención y promoción, intervención, psicoterapia, trabajo todo el tema pues de la intervención en urgencias, hago parte de todo este proceso que actualmente se está realizando frente a las diferentes situaciones que se está viviendo el COVID-19. He estado aquí dentro de la primera línea de trabajo que se tiene frente a la salud mental en la ESISABO, que es la institución
de Salud de Bucaramanga y en este caso, pues bueno, soy la psicóloga encargada de estas actividades. He elaborado en diferentes actividades, he hecho muchísimas cosas, realmente me ha gustado mucho no quedarme quieta, me gusta enseñar, me gusta impartirme conocimiento, más que todo práctico desde mi experiencia propia. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la teoría es muy linda, es muy chévere, es muy interesante, pero al momento de ponerlo en práctica ahí nos quedamos muchos, ¿verdad? Ahí nos quedamos mucho y nos varamos todos frente a esta situación, ¿no? Entonces, realmente estos diplomados hacen parte de este proceso de aprendizaje práctico, de hacer ejercicios, de tener varios momentos de talleres prácticos, de hacer preguntas y más que todo en el tema de la infancia y adolescencia, pues bueno, he trabajado mucho el tema relacionado al consumo de sustancias, he trabajado mucho en el tema del abuso sexual, la violencia intrafamiliar, los trastornos del comportamiento, los trastornos emocionales. He realizado varios proyectos pues, de investigación con algunas universidades. En fin, el hecho es que tenemos mucha tela para cortar y efectivamente la idea es que ustedes hagan parte de este proceso. Ya de pronto muchos de ustedes ya me han conocido, ya me conocen, me han conocido, me han buscado por redes sociales, han visto todo el procedimiento que hemos realizado y pues bueno, la idea, como les digo, es hacerlos parte de este proceso. ¿Cuál es el objetivo del Diplomado de Psicología de Infancia y Adolescencia? Primero que todo, vamos a aprender todo el proceso de la psicología del niño y del adolescente. Y es esta ciencia que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de la salud mental durante todas las fases del desarrollo. Entonces, miren lo amplio y lo importante que es este proceso. Todos nuestros niños y nuestras niñas deben tener un proceso o unas fases de desarrollo que hacen parte del ciclo vital. Sabemos muy bien que dentro del crecimiento de nuestros niños y niñas vienen surgiendo diferentes actividades, diferentes aprendizajes, de los cuales nosotros dentro del diplomado de infancia y adolescencia vamos a conocer la psicología del niño y adolescente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a encargarnos de ese diagnóstico, de esa prevención y de ese tratamiento de esos problemas de la salud mental. ¿Sí? Yo hice este diplomado básicamente basados, como quien dice, en mi experiencia propia diaria. Como les digo, yo trabajo en un área de urgencias, trabajo en un área de un hospital, trabajo en la parte pues en mi área de trabajo está más concentrado como la población vulnerable, entonces vamos a tener muchos procesos de los cuales vamos a hablar y dentro de las muchas estadísticas de la salud mental, entendemos que muchas de las problemáticas de nuestros niños están desarrolladas como las vamos a ver ahorita más adelante. Pero quiero que sepan cuál va a ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser esa prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de la salud mental. Es por eso que nuestro diplomado está basado en eso, prevención, diagnóstico y tratamiento. O sea, estos tres objetivos son lo básico de nuestro diplomado. Y cada uno de ellos, que ahorita también les voy a mostrar más adelante, están desarrollados en unos módulos importantes para poder aprender efectivamente a prevenir, diagnosticar y realizar esos tratamientos de los problemas de la salud mental. Entonces, nosotros como psicólogos del niño y del adolescente o psicólogos infantiles vamos a tener como unas pautas, unas habilidades, unas estrategias y este diplomado va muy enfocado a esa psicología clínica, a esa atención clínica del niño y del adolescente, ¿sí? Aquí pues muy poco vamos a tocar el tema social, pues muy poco vamos a tocar el tema de pronto humanista, vamos a tocar muy poco el tema pues de algunas otras ramas, vamos a ser muy clínicos. En este caso, pues mi enfoque básico es el cognitivo-conductual. Vamos a trabajar todas las estrategias cognitivas conductuales para trabajar todo el tema de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de la salud mental. Entonces vamos a ser muy clínicos. Este diplomado, siempre lo he dicho, es como un pasito, digo yo, un paso muy importante como a una especialización, ¿sí? Es decir, estas estrategias que yo les voy a estar dando
es para trabajar básicamente pues en instituciones de salud, para hacer todo el proceso psicoterapéutico de nuestros niños y nuestras niñas, para efectivamente incursionar en todo el tema de la telepsicología infantil, para incursionar en todo el tema de la psicoterapia infantil. Entonces, este diplomado nos va a dar ese paso grande, no un pasito, sino un paso grande a todo ese conocimiento que tienen las especializaciones. Solo que, bueno, esto es un diplomado, pero este diplomado te va a dar las mismas estrategias que una especialización, ¿sí? Este diplomado te voy a dar las mismas estrategias de una especialización en clínica infantil. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas. Como yo soy tan bella, tan querida, tan chévere, todos estos módulos que vamos a estar trabajando se van a basar en estos tres criterios. Y vamos a ser muy prácticos. Vamos a tener varias actividades donde vamos a aprender a hacer prevención, donde vamos a aprender a diagnosticar, donde vamos a aprender a hacer tratamientos de los problemas de la salud mental de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, no quiero que de pronto se me angustien o que de pronto ustedes digan, caramba, esto está dificilísimo, esto lo veo súper complicado, esto lo veo de pronto como muy tedioso. Pues no se preocupe. Cada uno de estos tres objetivos importantes es lo que nos va a llevar a que nuestros niños y nuestras niñas efectivamente no desarrollen trastornos, ¿sí? Trastornos más adelante o trastornos más complejos en la adultez. Todos nuestros problemas radican en la infancia. Todos nuestros problemas radican en la infancia. Así que este es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal, nuestro objetivo poderoso, digo yo, para trabajar todas estas 36 clases que vamos a ver. ¿Sí? Todas estas 36 clases que vamos a ver. Entonces, nosotros, los psicólogos infantiles, que en este caso ustedes ya llegan a incursionar en el tema de la psicología infantil, pues vamos a ser expertos y vamos a encargarnos de extender, explicar todo el desarrollo y comportamiento del niño, ¿sí? En estas terapias. Entonces vamos a revisar una serie de actividades individuales, también como colectivas, donde vamos a ayudar a diagnosticar, tratar estos problemas sociales, emocionales, afectivos y de aprendizaje que va a presentar el niño durante todo el desarrollo vital. Para eso también vamos a estar revisando el desarrollo del niño, ¿sí? Tanto emocional como afectivo como de aprendizaje. Vamos a revisar todas las esferas que el niño presenta frente a todas las dificultades familiares, sociales y demás, de las cuales nosotros como psicólogos infantiles nos vamos a encargar de explicar ese desarrollo del comportamiento del niño o de nuestros niños y adolescentes. Aquí vamos a ver, yo siempre en mis tratamientos siempre trabajo la parte pues individual y la parte familiar, como buena especialista en familia que soy. Siempre las tengo como unidas, entonces vamos a ver todas las estrategias para trabajar con el niño y también con la familia, con ese vínculo tan importante que es la familia. Entonces, como psicólogos infantiles vamos a volvernos expertos en eso, vamos a volvernos expertos en explicar el desarrollo y el comportamiento de nuestros niños. Y todo esto lo vamos a marcar en el diagnóstico de estos problemas sociales, emocionales, afectivos que los niños pueden presentar a lo largo de su desarrollo. Para eso, nosotros, bueno, yo como docente, vamos a trabajar todo lo relacionado a los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Que son como nuestros más importantes trastornos, ¿sí? Y también vamos a trabajar el DSM-5. Yo sé que muchos colegas posiblemente no han iniciado a trabajar el DSM-5 o no sé aquí algunos de ustedes si ya conoce el DSM-5, si ya sabe que el DSM-5 es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, que es como la Biblia del psicólogo, ¿sí? De los cuales en este diplomado vamos a estar trabajando el DSM-5. Sé que muchos de mis colegas posiblemente no han trabajado el DSM-5, dicen que no se debe utilizar, otros dicen que sí, de pronto algunos de ustedes nunca han utilizado el DSM-5, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales,
¿sí? Pues bueno, no se preocupen, aquí vamos a tener todo un módulo para aprender a diagnosticar, ¿sí? Para aprender a diagnosticar. Y es en este caso donde vamos a trabajar los trastornos del neurodesarrollo, que estos son un grupo, ¿sí?, de trastornos crónicos relacionados a estos periodos tempranos de la niñez. Entonces, aquí en el diplomado vamos a trabajar el DSM-5, vamos a incursionar en las actualizaciones del DSM-5. Bueno, aunque el DSM-5 ya salió en el 2013, ya no es tan, pues, bueno, sí, es relativamente nuevo. El DSM-5 salió en el 2013 con una serie de cambios especiales, de nuevas clasificaciones que realmente yo como profesional profesional de la psicopatología infantil, realmente me gustaron mucho los cambios del DSM-5. De hecho, me devoré ese libro del DSM-5 más fácil que el DSM-4. La verdad, yo sufrí mucho con el DSM-4. De pronto, algunos de ustedes no ha iniciado el manejo del DSM-5, que es el nuevo libro. En este caso, aquí lo vamos a aprender. ¿Sí? Aquí lo vamos a aprender. Mis colegas psiquiatras y mis colegas psicólogos ya han manejado el DSM-5, de hecho, muchos de ellos han hecho investigaciones con el DSM-5, así que, bueno, vamos a iniciar en todo el proceso del DSM-5. Y en el DSM-5 hay unas nuevas actualizaciones. Por ejemplo, en el DSM-4 se hablaban de los trastornos de la infancia y de la adolescencia, ¿verdad? Aquí en el DSM-5 se hablan de los trastornos del neurodesarrollo, que son los que se manifiestan en las primeras etapas, ¿sí?, de la infancia. Que ¿dónde nos damos cuenta de estos trastornos del neurodesarrollo? Pues en la escuela, ¿sí? Donde hay alteraciones de estas habilidades cognitivas, motoras, de lenguaje, social. Y que esto, significativamente hablando, pues delimita a nuestros niños y nuestras niñas con este funcionamiento personal, social y académico. Entonces, nosotros nos vamos a volver expertos en el tema de el DSM-5, ¿sí? Vamos a devorarnos todo el DSM-5. Yo siempre le digo a los chicos que cuando iniciamos el módulo de psicopatología, porque hay un módulo de psicopatología clínica, donde hablamos de todos los trastornos de los niños y de los adolescentes, pues nos vamos a tener que sacar ese libro que es bien grandecito, un libro de 1000 hojas, en donde vamos a trabajar todos los procesos, ¿sí?, y vamos a leerlo todo prácticamente. En clase lo vamos a leer. Usted dirá, no, es que yo no tengo tiempo para leerlo, solo tengo el tiempo de clase. No se preocupe. En clase lo vamos a leer, vamos a cogerlo y juntos vamos a estar leyendo. Página tal, página 1, página 330, vamos a leer todos, mírenlos, vamos a sentarnos a leer el DSM-5. Además que a mí, la verdad, me gustó más el DSM-5 que el DSM-4. Siento que tiene un orden mucho más específico. Bueno, además que, bueno, hay nuevos trastornos, hay nuevos cambios, que eso también lo vamos a ver en el diplomado. Las personas que han trabajado el DSM-4, el DSM-5 o nunca han trabajado este libro, pues vamos a tener unas clases especiales solo para, ¿para qué? Para aprender a manejar el DSM-5, ¿sí? Entonces, no os preocupéis. Los niños pueden sufrir una variedad de problemas de la salud mental. Muchos padres de familia nos dicen, no, pero es que si mi niño tiene todo, ¿el que se va a enfermar? Es que mi hijo tiene absolutamente todo, cómo le va a dar una depresión? ¿Cómo le va a dar una ansiedad, un estrés? ¿Cómo se me va a intentar suicidar? Pues resulta que los problemas de la salud mental actualmente en nuestros niños y en nuestras niñas han incrementado, ¿cierto? Y con todo este tema de la pandemia tenemos un sinfín de situaciones que se vienen presentando. Entonces, toda esta variedad de problemáticas de los niños y de las niñas dentro de la salud mental, pues bueno, vamos a empezar a conocerlas y las vamos a trabajar en el diplomado. Tenemos, bueno, ¿cuáles son estas diferentes dificultades en la salud mental que tienen nuestros niños y nuestras niñas? Pues les quiero contar. Vamos a ver o vamos a conocer uno a uno todos los trastornos
correspondientes al neurodesarrollo. Como les decía, estos trastornos son los primeros que nos muestra el DSM-5 porque tienen su origen en la primera infancia, que es la etapa más importante, ¿sí? Que es la etapa más importante del proceso del desarrollo de nuestros niños. Aquí generan los primeros síntomas de manera temprana. ¿Y cómo se ve todo esto? Pues en el colegio, ¿cierto? Cuando van a adquirir una serie de habilidades. Y estos trastornos del neurodesarrollo se observan, como les decía, en el primer capítulo del DSM-5. ¿Cuáles son ellos? Bueno, están el trastorno del espectro autista, el trastorno de TDAH, la discapacidad intelectual, el trastorno de aprendizaje, los trastornos motores, los trastornos de comunicación, entre otros que ahí no los nombré. Pero los más importantes, que en este caso son los que más epidemiológicamente hablando se observan dentro de las problemáticas de la salud mental, tenemos lo que es el trastorno los trastornos de aprendizaje, ¿sí? Los trastornos de aprendizaje, que entre ellos están todo lo que es la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo, las problemáticas dentro del procedimiento de las matemáticas, lenguaje, escritura, ¿sí? Todos estos trastornos del aprendizaje son muy comunes y populares, diría yo así. Al mismo tiempo, los trastornos del espectro autista, el trastorno de hiperactividad, de atención e hiperactividad, son los trastornos del neurodesarrollo que actualmente el DSM-5 los transforma. Antes se llamaban trastornos relacionados a la infancia y adolescencia y tenía un capítulo donde estaban todos los trastornos relacionados a la infancia y adolescencia. Ahora aquí no. Ahora los trastornos de la infancia y adolescencia se convierten en el trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Y aquí en la primera infancia, que también vamos a trabajar todos los factores protectores, tales como el entorno familiar, tales como las pautas de crianza, tales como los lazos afectivos, la inteligencia emocional, que es muy importante trabajarla también con niños y niñas y adolescentes, efectivamente hacen parte de estas dificultades que pueden tener niños para desarrollar trastornos del neurodesarrollo. Al mismo tiempo, los trastornos del neurodesarrollo también de base, como su palabra lo dice, hablan acerca de todas las problemáticas biológicas que pueden tener los niños dentro de su neurodesarrollo, neurológicamente hablando, porque no solamente hablamos de un proceso cognitivo, conductual, o hablamos de un proceso cognitivo, sino también hablaremos de procesos del neurodesarrollo, es decir, de la neurología que efectivamente afecta a los niños dentro de su aprendizaje, porque todos los trastornos del neurodesarrollo tienen de base una problemática biológica, que sabemos que nuestro cerebro es el encargado de relacionar todos estos procesos del desarrollo y aprendizaje. Entonces, vamos a verlos cada uno de ellos. Vamos a verlos cada uno de ellos. Y, por ejemplo, uno de los cambios también muy importantes que hemos visto en el DSM-5 también es el lenguaje clínico que ha implementado. Por ejemplo, ustedes me dirán, ¿qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual era comúnmente llamado como el retraso mental. Antes se llamaba retraso mental, ahora se llama discapacidad intelectual, de los cuales el DSM-5 pues cambia ciertos términos, ciertas formas de decir las diferentes problemáticas en el niño, pues para que no suene como despectivo, para que no suene peyorativo, para que no suene como feo. Por ejemplo, ahorita el DSM-5 cambia el retraso mental, ya no se le dice el niño con retraso mental, ¿sí? O como muchas veces está utilizando este término de manera diría yo, como muy fuerte, ¿no? Como el niño retrasado, ¿sí? El niño retrasado, no, ya no se le dice así al niño, se le dice al niño con discapacidad intelectual. Y aquí, pues hablaremos también de esos cambios que tiene el DSM-5 frente a las diferentes problemáticas de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien.
Entonces, cada uno de ellos tiene un mágico mundo, digo yo. Cada uno de ellos tiene un mágico mundo de los cuales vamos a ver la prevención, vamos a ver el tratamiento, vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver las actividades, vamos a ver cada una de las formas que podemos trabajar. Y dentro de estos, el trastorno de espectro autista, para esta clase yo tengo todo un manejo educativo de familia, de los niños, ¿sí? De los cuales sabemos, identificamos que el trastorno de espectro autista se caracteriza por la presencia de dificultades de la comunicación, de la interacción interpersonal, del comportamiento, de los intereses repetitivos y restrictivos, ¿sí? De las dificultades a la hora de comprender ciertas reglas, ciertas interacciones sociales, donde afecta la capacidad del niño para comunicarse. En este módulo que vamos a trabajar, bueno, aquí tengo muchas cosas, mucho material también, libros. Además que en el trastorno de espectro autista no solamente trabajamos los psicólogos, sino trabajamos todo un equipo multidisciplinario de terapeutas del lenguaje, de fonoaudiología, trabajamos sin fin de actividades, pero dentro del entorno clínico, nosotros como psicólogos clínicos infantiles, vamos a trabajar toda la intervención de cómo podemos ayudar en el proceso de estas dificultades del comportamiento, de la parte afectiva, de la parte emocional. Entonces, eh, vamos a tener, bueno, aparte de que les voy a entregar mucho material, porque a mí me encanta entregar mucho material, pero que saben muy bien que lo ponemos en práctica, es que vamos a tener una serie de sesiones. Entonces, ¿qué pasa? En el trastorno de espectro autista vamos a aprender cómo el DSM-5 o cómo la psicopatología lo diagnostica bajo sus criterios, ¿sí? De diagnóstico. De tal manera que cada uno de ellos nos va a dar ese diagnóstico específico basados en el DSM-5. Luego de esto vamos a ver la intervención clínica, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa historia clínica del niño con trastorno de espectro autista? ¿Cuáles son los pasos importantes al momento de los objetivos terapéuticos? Y seguimos con la intervención terapéutica, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los trastornos que vamos a ver. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno también me encanta porque es uno de los trastornos que el DSM-5 le ha dado como mucho auge. ¿Por qué? Resulta, pasa y sucede, y cuando lo veamos con el DSM-5, muchos niños estaban diagnosticando mal, ¿sí? Primero, muchos niños con diferentes problemáticas del comportamiento eran hiperactivos, ¿sí? El niño inquieto es hiperactivo, el niño que molesta es hiperactivo, el niño que hace es hiperactivo. Aquí no, en el DSM-5 nos va a mostrar una serie de criterios para saber cuál es ese déficit en el niño en la atención y en la hiperactividad, que anteriormente en el DSM-4 no estaba. En el DSM-4 hablaba de un compendio, de un conjunto de signos y síntomas. Acá las estamos dividiendo, que efectivamente este trastorno pues manifiesta estos síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Que hace que los niños sean inquietos, pero sean inquietos al extremo, ¿sí? Y que tengan dificultades en la concentración. Los niños que se retuercen en el asiento, los niños que no se pueden quedar quietos, que tienen ciertos golpes en las manos, que están haciendo muchas actividades al mismo tiempo, que no pueden mantener la concentración, pues bueno, este trastorno vamos a aprender realmente a diagnosticarlo porque hay que dejar la estigmatización de que todos nuestros niños inquietos son hiperactivos. Y efectivamente, dentro de todo el proceso clínico, pues nuestros psiquiatras, terapeutas, porque yo siempre hablo de un equipo multidisciplinario, siempre, y siempre les voy a estar contando todo el proceso de cómo vamos a diagnosticar estos niños claramente basados en el DSM-5 y la psicopatología y cómo podemos dar pautas efectivamente en el tratamiento y en el proceso, ¿sí? De la intervención clínica. Como les cuento, este diplomado es clínico dentro del proceso de la atención, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro vamos a trabajar? Los trastornos de aprendizaje, ¿sí? En los trastornos de aprendizaje
vamos a ver todas estas dificultades en la adquisición de estas habilidades académicas como la lectura, la escritura y las matemáticas, ¿sí? Entonces vamos a aprender a diagnosticar y a evaluar estos diferentes procesos clínicos cognitivos en el niño, tales como la hora de leer, la hora de interpretar, utilizar el lenguaje, la gramática, la ortografía y las matemáticas. Aquí, en este trastorno de aprendizaje, yo tengo un material súper chévere que siempre se los muestro en el diplomado y no es que le haga pues publicidad, pero aquí vamos a trabajar una serie de juegos que yo tengo y que ojalá pudieran ustedes comprar. Yo por lo general pues mis regalos de cumpleaños, de Navidad, del Día de la Mujer, sí, del Día del Psicólogo, siempre pido es material para trabajo. Y tengo un montón de cosas que he venido pues coleccionando en el tema de la psicología clínica infantil, que es muy importante que ustedes como psicólogos infantiles vayan teniendo su material terapéutico. ¿Por qué? Porque nuestros niños son niños que requieren de actividades muy recreativas. Yo soy mala para la creatividad, la verdad. Por eso tengo que utilizar mucho material ya hecho para trabajar todos los procesos que tienen los niños y las niñas. Realmente, en el tema de los trastornos de aprendizaje, aquí vamos a mirar qué es lo que también interfiere en la actividad académica, que muchos de nuestros niños debido a problemas emocionales tienen problemas de aprendizaje. Hay niños que no pueden concentrarse o no pueden leer, no pueden interpretar algún texto porque, no sé, tienen hambre, tienen depresión, tienen ansiedad, han sido víctimas de violencia. Entonces, estas situaciones hacen que de alguna u otra manera, ¿sí? Eh, tengan dificultades, ¿sí? Tengan dificultades en el proceso de aprendizaje, ¿sí? De aprendizaje. Entonces, aquí como tal nosotros, pues vamos a manejar estas estrategias para poder enseñar pues a nuestros niños a que tengan un mejor proceso de atención, ¿sí? De atención en los trastornos de aprendizaje. En los trastornos del estado de ánimo, en los trastornos del estado de ánimo, aquí, pues bueno, vamos a trabajar la depresión, ¿sí? Vamos a trabajar la depresión. Vamos a mirar todos estos trastornos relacionados, pues, a todas las dificultades que tienen los niños frente al área afectiva, ¿sí? Afectiva, ay Dios, afectiva, que de alguna u otra manera va a implicar en nosotros que hagamos todo ese análisis funcional, ¿sí? Ese análisis funcional de qué es lo que está pasando en la vida del niño con depresión, ¿sí? Entonces, en los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, los trastornos bipolares, que también los vamos a ver. De hecho, el DSM-5 tiene un cambio maravilloso frente a las pataletas. Los niños con pataletas que tienen estos cambios de humor fuertes y explosivos, ¿sí? Los cambian. Antes los niños eran diagnosticados con trastornos bipolares por estos cambios de humor tan repentinos y tan explosivos. Ahora no. El DSM-5 ahora tiene una nueva categoría, ¿sí? Una nueva categoría de trastornos disruptivos del estado del ánimo, en donde habla de estos comportamientos explosivos. ¿Por qué? Porque se estaba teniendo un sobrediagnóstico, había un sobrediagnóstico en que muchos niños eran diagnosticados con trastorno depresivo bipolar, ¿sí? Cuando tenían las pataletas, por ejemplo, las pataletas. Y resulta que las pataletas hacen parte de todo este proceso de la autorregulación que dentro del proceso del desarrollo los niños deben tener, ¿sí? El manejo de sus emociones. Entonces, en los trastornos del estado de ánimo vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se diferencian efectivamente los trastornos del estado de ánimo, estos cambios de ánimo que son graves, de los cuales han llegado niños a tener intentos de suicidio, por ejemplo, que hemos tenido, pues, pues, yo por lo general tengo muchos casos de intentos de suicidio casi diarios de niños y adolescentes, de hecho, con sin fin de problemáticas, que la depresión es multicausal. Entonces, aquí vamos a aprender a trabajar la depresión infantil, vamos a prevenir el suicidio infantil y vamos a conocer efectivamente cuáles serían todas estas estrategias para el manejo de la depresión infantil.
Además que muchos padres de familia, pues, no creen en la depresión infantil, porque no les parece como posible que un niño se deprima, ¿no? Yo he peleado con papás en que me dicen, pero es que doctora, ¿cómo es posible que, que los niños se depriman? Y bueno, sí, la depresión es una enfermedad. De hecho, los trastornos emocionales, ¿sí? Son una enfermedad. Tenemos que cambiar ese chip porque a veces creemos que la depresión no es una enfermedad y desafortunadamente sí es una enfermedad que hace parte de un procedimiento, ¿sí? Entonces, a veces tenemos todavía ese mito, tenemos como que el niño triste, el niño depresivo, como que no creemos y todavía existe esa dificultad que hay en identificar la depresión infantil como una enfermedad. Al mismo tiempo, tenemos los trastornos de ansiedad en niños, ¿sí? Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de estrés postraumático, las fobias sociales y el trastorno de ansiedad generalizada. Esto también es un cambio en el DSM-5. En los trastornos de ansiedad ahora hacen parte una serie de trastornos. Antes no, antes en el DSM-4 estaban por separado estos trastornos. Ahora todos ellos comparten una sintomatología muy popular, que es la ansiedad, ¿sí? Entonces, por muchas ocasiones tenemos niños muy preocupados, ¿sí? Y hay una etapa del desarrollo que los niños vienen a tener preocupaciones, ¿sí? Pero la idea aquí es poderlos enseñar a desenvolverse en esas preocupaciones, que eso también va a ser una serie de estrategias. Pero aquí ya como tal, en el módulo de psicopatología, vamos a trabajar con los niños con ansiedad, con los niños con fobias. Podemos hablar de fobias a los animales, fobias a la oscuridad, fobias a ciertos objetos, ¿sí? Trastornos de estrés postraumático cuando hablamos de niños de abuso sexual infantil, trastornos obsesivos compulsivos, que bueno, en este caso muy pocos niños tienen este diagnóstico, tienen ciertas manías frente al procedimiento, ¿no? Y efectivamente poder revisar el proceso de diagnóstico, fobias sociales y demás, ¿no? Por aquí dice Diana, fobia al COVID. Mejor dicho, yo creo que todos tenemos fobia al COVID. Yo creo que todos tenemos fobia al COVID. Yo creo que es un trastorno, mentiras, no podemos autodiagnosticarnos, ¿no? Pero yo creo que todos le tenemos miedo al COVID. Yo todos los días le tengo miedo al COVID, trabajo en un área de urgencias. De hecho, por aquí creo que me estaban escribiendo que un médico cercano a nosotros tiene COVID. Entonces, otra vez nos van a hacer las pruebas, ya esa prueba ya a mí esa prueba del COVID ya es fácil como cuando a uno le sacan sangre, ¿sí? Eso ya es muy natural en estos medios. Pero yo creo que todos tenemos síntomas ansiosos al COVID y más con esta situación en la cual estamos viviendo, yo creo que, mejor dicho, no entremos ahorita en contención emocional. También vamos a ver los trastornos de alimentación que también son muy populares en nuestros adolescentes, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, todos estos trastornos alimenticios compulsivos que ponen en riesgo la vida de nuestros niños, los vamos a ver. Aquí tengo un programa súper chévere ambulatorio para el trastorno de trastorno alimenticio ambulatorio, un tratamiento ambulatorio, un tratamiento para internar. Por ejemplo, si usted va a montar una IPS, si usted quiere ser experto en el tema de trastornos de alimentación, pues bueno, yo le voy a mostrar un programa específicamente para niños, adolescentes, más que todo, con problemas de alimentación para trabajarlos en un ambiente controlado, que en este caso sería una clínica, ¿sí? Una clínica, ¿sí? Entonces, bueno, y también podremos trabajar algunas actividades educativas, familiares en los trastornos de alimentación, que es muy común en nuestros adolescentes, más que todo en adolescentes y adultos, adultos jóvenes y adolescentes, ¿sí? Que hacen parte también de estos trastornos de alimenticios, ¿sí? Bien.
Otro tema que también es un tema súper fuerte dentro de las problemáticas de salud mental, tenemos los trastornos del consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Estos trastornos, yo trabajé un tiempo, trabajé como 3 años más o menos, con todo el tema de farmacodependencia. Y realmente es un trabajo súper fuerte. O sea, es un trabajo muy fuerte en nuestros adolescentes y niños. Que si no se trabaja desde ahorita, realmente en el futuro, la patología más fuerte, diría yo, de tratar en la adultez es el trastorno del consumo de sustancias psicoactivas. Es la más fuerte, la verdad. Entonces, aquí vamos a trabajar todo un método preventivo también, ¿sí? Del consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a ver las etapas de ese proceso en los que los niños y adolescentes entran en el proceso de consumo de sustancias psicoactivas y la manera en cómo los niños ven la droga, porque ya los niños hoy en día conocen de todo. O sea, aquí hoy en día el reto más grande en nuestros adolescentes es interiorizar este proceso, ¿sí? Interiorizarlo. ¿Por qué? Porque ellos lo saben. Los niños saben todo, saben el proceso, saben todo, las drogas, es más, hasta conocen más drogas que uno. Pero ahora es entender y tomar conciencia de este tipo de trastorno que hace parte de un comportamiento patológico, ¿sí? Y por lo general se dice dentro de nuestras estadísticas que de cada 10 niños o adolescentes que consumen drogas, 2 de ellos las probarán, pero no van a volver a probarlas, ¿sí? Pero 8 de ellos van a probarlas y van a seguir probando y van a seguir probándolas y van a seguir en su proceso de consumo de sustancias psicoactivas. O sea, las estadísticas son extremadamente altas. O sea, de cada 10 niños, 8 niños, ¿sí? O sea, de cada 10 niños, 10 niños van a probar alguna vez alguna sustancia psicoactiva. O sea, aquí no se salva ningún niño. Y si hablamos de sustancias psicoactivas, tanto las legales como las ilegales, tanto como el alcohol, el cigarrillo, como la marihuana, la heroína y demás, nuestros niños sí o sí van a llegar a consumir algún día drogas, algún día. Pero entonces las estadísticas nos dicen que de cada 10 niños, 8 van a quedar con problemas adictivos y 2 van a salir adelante, pero las van a probar. Entonces, en el trastorno de consumo de sustancias, que también es un problema de la salud mental gravísimo, si no lo trabajamos desde la infancia, no lo trabajamos en la adolescencia, desafortunadamente no, en la adultez va a ser muy difícil el proceso, ¿sí? Es difícil. Y este tema a mí me toca mucho fibras porque eh, pues nuestros pacientes adultos son pacientes que bueno, que muchos de ellos pueda que, como quien dice, la sepan llevar, pero aún así van a tener comportamientos adictivos, se vuelven dependientes de este proceso, ¿no? Entonces, realmente se convierte en una adicción, se convierte en una adicción como tal, y ahí sí no hay, pues, sí hay terapia que valga, pero es un proceso de rehabilitación eterno. Y en nuestros niños y nuestras niñas lo podemos nosotros prevenir, ¿sí? Y he tenido muchas experiencias y bueno, en fin, muchas situaciones que las conoceremos en el diplomado y lloraremos juntos. Lloraremos juntos para saber todo este proceso de atención en el trastorno de consumo de sustancias, que esto es larguísimo, esto es un proceso casi de un año, casi no, de un año de tratamiento, ¿sí? De un año. Entonces, realmente los problemas súper fuertes en la salud mental somos son los que atacan a nuestros niños y a nuestras niñas dentro de la primera infancia. O sea, en la primera infancia es lo más importante del mundo que vive nuestro niño. ¿Sí? Entonces, Doctora, tenemos por sí, acá una pregunta de Sharon. Hola Sharon, gracias por preguntar. Ella dice, bueno, obviamente sé que es muy amplio, pero que les puedas dar de pronto algunos matices o algunas de las variables o variantes
¿cómo se genera la dependencia? ¿Cuáles serían de pronto las variables más frecuentes que en un niño incitarían o despertarían esa posible dependencia? Bueno, el trastorno de consumo de sustancias psicoactivas también es multicausal como la depresión. Resulta que si lo hablamos desde un proceso de aprendizaje, muchos de los factores desencadenantes del trastorno de sustancias psicoactivas viene siendo la familia, ¿sí? Entonces, uno de los factores desencadenantes del consumo de sustancias psicoactivas, si lo hablamos del término más familiar, vendrían siendo las problemáticas de papá y mamá, por ejemplo, separación, problemas económicos, vendría siendo un factor desencadenante. Ahora, si lo hablamos desde un tema más neurológico, del sistema nervioso, pues bueno, hay una serie de áreas cerebrales de los cuales hay una predisposición genética, pero que lo detona los factores sociales, emocionales y afectivos, más que todo. Si hay una predisposición genética, sí la hay, pero lo que detona esta predisposición genética, porque muchas veces podemos decir, no, es que mi abuelo fue alcohólico, mi abuela o mi papá o mi mamá, pero yo no fui. Es porque hemos tenido factores protectores que han cubierto esa predisposición genética. En este caso, nuestros niños y adolescentes que tienen esta predisposición genética, que por lo general en muchos de los trastornos de consumo de sustancias psicoactivas lo tienen, detonan las problemáticas familiares. En este caso, todo lo que es la violencia, el abandono, pues la separación de padres cuando es una separación extremadamente conflictiva y no hay esos factores protectores que curan al niño, pueden desencadenar trastornos del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? La depresión también viene siendo un factor desencadenante, que bueno, de base sabemos que pronto puede haber alguna problemática que hace que tenga esta situación. Entonces, en los trastornos de consumo de sustancias psicoactivas diría yo, como una bomba de tiempo, ¿sí? Porque nuestros niños y nuestras niñas pasan por un trance de muchísimos cambios y cuando no hay esos factores protectores, no hay esos factores que hacen que el niño se blinde su salud mental, porque definitivamente la salud mental hace parte de ese blindaje que el niño debe tener, ¿sí? Para asumir los riesgos que trae la vida y en este caso los trastornos del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, genéticamente, si lo hablamos desde un punto de vista neurológico, hay ciertos factores que predisponen genéticamente a los niños, a las niñas, al consumo de sustancia. Pero esto se detona, o sea, esto hay un detonante, todos los factores sociales, emocionales, afectivos, que hacen que nuestros niños, pues bueno, lleguen a consumir sustancias psicoactivas y ahí ya hay un proceso emocional, clínico y cognitivo, porque es que también viene siendo también del pensamiento del niño y eso lo vamos a trabajar mucho, ustedes me van a estar escuchando a cada rato, ¿sí? ¿Qué piensa el niño? ¿Cómo piensa el niño? ¿Por qué el niño está pensando de esa manera? ¿Sí? Porque es la perspectiva del conocimiento del niño. Entonces, todo esto nos va a llevar efectivamente al trastorno de consumo de sustancias, que aquí en este caso, pues vamos a ver todo un proceso tanto como de internación, o sea, dentro de un proceso de una institución, como ambulatoriamente. ¿Sí? Doctora, por acá tenemos otra pregunta de Andri Castillo. Dice, cuando un niño consume sustancias psicoactivas, ¿podríamos decir que presenta una discapacidad mental? No, no siempre. No siempre los niños con trastornos de consumo con trastornos del consumo de sustancias psicoactivas tienen trastornos del neurodesarrollo. No, no siempre. De hecho, no, no tienen, no tienen. Nuestros niños con discapacidad intelectual, recuerden que son nuestros niños con retraso mental, ¿no? Con retraso mental. No, por lo general, estos niños, pueda que haya casos, pero no siempre, no siempre. Vale, gracias. Bueno, no sé si tienen más preguntas por allí, aprovechen a la doctora y ya saben que les hacen una pregunta y bueno, les desencadena toda una serie de Sí, respuestas yo estaba dejando para el supremamente final a ver si de pronto nos animábamos más. a preguntas, a preguntas, a preguntas. Pero bueno, sí, ya, están preguntando por ahí el tema de costos, horarios y demás. Ahorita al final les daré el precio de los precios, los horarios y una sorpresa para quienes se inscribieron con anticipación a una rifa sorpresa.
Perfecto. Ya estamos terminando. Para contarles entonces y mostrarles como tal el plan de curso. No sé si, Doc, alcanzamos a ver el plan de curso. El plan de curso que se los traje para que lo vieran. Sí, sí, vamos a contárselos así brevemente, porque igual también se los podemos pasar al WhatsApp, pero bueno, pasémosles así brevemente el plan de curso que en esta ocasión está actualizado, por eso decimos que es el nuevo diplomado y actualizado en infancia y adolescencia, porque bueno, tiene un contenido de momento, ¿eh? ¿Sí? De lo que estamos viviendo actualmente. Muy bien, entonces recordemos que todos los problemas de salud mental que vamos a ver actualmente en el diplomado, pues van a tener una serie de signos de advertencia de estas enfermedades mentales que efectivamente podemos ver en nuestros hijos. En este caso, los cambios de estado de ánimo, los sentimientos intensos que tienen nuestros niños, los cambios de conducta, el abuso de sustancias psicoactivas, Disculpa, una pregunta. ¿sí? Disculpa, una pregunta. Y la adicción a las pantallas ahora, también vamos a ver esa adicción. No, esa adicción no la vamos a ver. Dentro del DSM-5 todavía se está investigando la adicción al Internet. La adicción del Internet. El DSM-5 en sus actualizaciones ¿qué? Todavía no está diagnosticada como si fuera un trastorno. Se está estudiando la adicción, en este caso, al Internet. Hoy en día se habla de los trastornos adictivos a las sustancias psicoactivas y se habla de los trastornos adictivos comportamentales, como por ejemplo el juego patológico, ¿sí? El juego patológico o la ludopatía hacen parte de los trastornos también adictivos, pero comportamentales. El DSM-5 en su nueva clasificación lo tiene en estudio, los trastornos eh, adictivos al Internet. Como tal, ese no lo vamos a ver en el diplomado, pero sí está contemplado en el tema de pautas de crianza, en el manejo de cómo nuestros niños y nuestras niñas están siendo educados o enseñados en casa frente a las reglas, las normas y las diferentes actividades en casa que hacen que los niños pues se les deje con la teleniñera o el internet niñero, porque son métodos que están utilizando los padres de hoy en día como que para que no molestes, juegan el celular. Para que no hagas, juegan el celular. Y lo que estamos haciendo es efectivamente llevándolos a un proceso que puede llegar a ser una adicción o que puede llegar a tener dificultades en el comportamiento de los niños. Pero como tal, vamos a verlo más que todo en pautas de crianza. Doctora, aquí hay una interesante, es que están desde Facebook porque la sala se nos llenó y bueno, hicimos la transmisión simultáneo. Nadia, hola Nadia Beltrán. Doctora, ¿a qué edad se puede diagnosticar un niño con un trastorno? En la primera infancia, como lo hablábamos ahorita al principio, los trastornos del neurodesarrollo se pueden empezar a diagnosticar en la primera infancia. La primera infancia la comprende la edad de los 1 a los 6 años. Podemos diagnosticar niños dentro de esa edad. De los 5 años en adelante podemos empezar a diagnosticar o, bueno, en el DSM-5, en el manual nos habla de la primera infancia que viene siendo comprendida de los 5 años a los 9 años más o menos en adelante. Entonces, podemos diagnosticar niños a partir de los 5 años, pero los signos y los síntomas, como lo que estamos viendo ahorita, la dificultad para concentrarse, los síntomas físicos, daños físicos en los niños y demás, hacen parte de todo este proceso que vamos a ver en el manual. Pero como tal, la primera infancia se está hablando de niños de 5 años en adelante. Ya niños de 5 años más chiquititos, ahí hablamos de problemáticas más que todo en las pautas de crianza, en el manejo afectivo de los papás, ¿sí? Entonces, viene siendo más así. ¿Alguna otra pregunta? Estas se responderían ahora que les menciones el contenido programático, el pensum. Están preguntando de algunas temáticas que sí se verían. Listo. Entonces, como les venía contando, esta va a ser nuestra mano derecha, el nuevo manual de intervención del DSM-5, ¿sí? Que vamos a estar basándonos en este manual, básicamente. Y bueno, ahora sí, en materia,
¿cuáles serán las problemáticas? O bueno, ¿cuáles serán los módulos que vamos a estar viendo entonces en el diplomado de infancia y adolescencia? ¿Cuáles van a ser estas situaciones, ¿sí? Del proceso. Ay, caramba, ¿listo? Muy bien, entonces el diplomado está dividido en 4 módulos. Vamos a trabajar 4 módulos donde vamos a hablar acerca de la salud mental en la infancia, ¿sí? Vamos a ver, en el segundo módulo vamos a trabajar todo lo que es el diagnóstico clínico de todos nuestros trastornos de la infancia y adolescencia. En el tercero y cuarto módulo vamos a ver intervención de los trastornos, por ejemplo, en el tercero del neurodesarrollo y emocionales, y en el cuarto vamos a ver la intervención de los trastornos emocionales y de la conducta. Y aquí tenemos las temáticas que les tengo para ustedes. Espérenme que les borro por aquí lo que... Y estas son las temáticas para ustedes, ¿sí? En el primer módulo que estábamos hablando de salud mental y en épocas pues todo esto de pandemia, pues primero que todo vamos a comenzar a hablar acerca de las estrategias del terapeuta infantil en la salud mental. No podemos iniciar el diplomado sin conocer la ley 1090 del psicólogo. Vamos a aprender a tener la ética profesional. Acá en este primer módulo vamos a ver la ética profesional, todos los reglamentos que dentro del Colegio Colombiano de Psicólogos, en este caso, nos habla a nosotros frente a la intervención infantil, qué estrategias debemos tener. Entonces acá es muy importante ser muy rigurosos y muy disciplinados frente a la ley, ¿sí? Luego vamos a ver primeros auxilios psicológicos para niños en el COVID-19. Vamos a ver las pautas de crianza, del desarrollo afectivo y salud mental en la infancia. Aquí vamos a hablar todas esas problemáticas que los niños tienen dentro de su entorno familiar. Vamos a ver también todo lo que es crianza amorosa. En este caso, ni una palmada se le debe dar a un niño para que aprenda. Vamos a aprender a trabajar todo lo que es crianza amorosa sin violencia. Y en violencia viene desde una palmada, un chancletazo y una juguetera. Aquí lo vamos a ver dentro de las pautas de crianza y crianza amorosa sin violencia. Vamos a trabajar también la salud mental en épocas de pandemia en los niños. Telepsicología en la infancia, vamos a ver telepsicología en la infancia en tiempos de COVID-19, cómo hacer esa teleconsulta. Vamos a ver talleres reflexivos para la familia. Escuela de padres, vamos a ver todo lo de escuela de padres, el desarrollo evolutivo o ciclo vital en los niños, ¿sí? Esto es más que todo es el primer módulo. Ya el siguiente módulo, hablamos de entrevista, todo el tema de entrevista, evaluación, estamos viendo también la clasificación y tratamiento de la psicopatología infantil, la exploración psicopatológica, cómo aprendemos a diagnosticar, diagnóstico clínico del DSM-5, aquí vamos a ver todo lo nuevo del DSM-5, vamos a hablar acerca de la inclusión infantil, vamos a trabajar estrategias de economía de fichas, terapia de juego cognitivo-conductual y vamos a tener unos talleres prácticos después de cada módulo, ¿sí? Luego de esto vamos a ver la intervención de los trastornos del neurodesarrollo, de la discapacidad cognitiva, de la hiperactividad infantil, del trastorno espectro autista, de los trastornos del aprendizaje, la depresión infantil, ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Luego vamos a ver el trastorno de ansiedad por separación, las fobias, duelo, trastornos disruptivos del control de impulsos y la conducta agresiva, trastornos antisociales, nuestros niños antisociales o los menores infractores, trastornos desafiantes por oposición, tratamiento de la drogadicción en niños, abuso sexual infantil, trastornos alimenticios y tenemos un taller práctico y cerramos nuestras actividades del diplomado de infancia y adolescencia, ¿sí? Entonces, como tal, esto es lo que les traigo a ustedes en Ser Productivo, ¿sí? Que la idea es que, bueno, nos acompañen en este proceso y efectivamente se enamoren de la psicología clínica en